sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde, 23 grados la temperatura y se está cumpliendo el tema del pronóstico. Vamos a ver si comienzan las lluvias el domingo, esperemos que no, pero según dicen, desde el lunes van a bajar las temperaturas y, obvio, estamos a un pie del invierno, ¿no? Es lo normal. Pero bueno, también se viene el veranillo de San Juan, así que estamos atentos. Hoy un tema espectacular que realmente nos necesitamos totalmente. ¿Qué pasa con el tráfico? A ver. Está totalmente... Lo que pasa es que la zona de la costanera está cerrada. Está cerrado. No sé, En me realidad imagino está que hay un cerrada la zona acto... de Costanera, pero el centro está Sí. sin movilizarse. Bueno, lo que es pasa es que acá llamativo. en esta ciudad vos cerrás algo y... Claro, explota todo. Hoy cuando explota salíamos todo, ¿no? del Congreso ya estaban las vallas de seguridad por ahí. Pero por el tema del Congreso, ¿fue esto? No sé, Pedro, en realidad Porque deciden nomás. está Yo cerrado estuve el 17 ingreso a la minutos costanera. sin moverme sobre Artigas. Bueno, Sin mover. no se sabe. ¿Eh? Un evento, ¿no? Un evento hay que ver si es privado o público. Lo concreto es que siempre la costanera es un lugar de reunión, ¿no? No sabemos muy bien para qué sirve en definitiva. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Mariana, ¿cómo te va? Bien, Pedro, un saludo a toda la audiencia. Ya estaba haciendo yo mi catarsis por el tráfico. No, yo ya Realmente hice, está por favor. fuera de serie. Sí, Porque increíble. podría estar cerrada la costanera, pero todas las calles del centro, Cerro Corada, 25 de Sí. mayo, están todas, esa es la foto, así, sin movilizarse. Sin movilizarse, Sí. ¿no? No es que avanza lento, tipo no Nada, avanza. No avanza, ¿no? Sí. Carmen, ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? mucha actividad Buenas hoy, tardes, ¿eh? Ya muchísima tenemos una actividad. Mesa nueva en el Parlamento. Sí, no pude irme ni siquiera a cumplir mis obligaciones a la radio hoy, teniendo en cuenta eso. Estuve hasta las 4 más o menos en Sí, el sí, Congreso, me nueva imagino. mesa directiva, Fernando Lugo, presidente del Senado. Iba a asumir el 1 de julio, Paso el 1 de julio. así mismo. Bueno, vamos a ver las... Exactamente a 5 años de... del día de Exactamente la masacre a de 5 Curvatú. años Masacre de lo que que no- desencadenó después en su Así juicio su político. salida, ¿verdad? ¿no? Hasta parece irónico. Pero es. bueno. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Pedro? Bien, Muy bien, muy bien. Pues también con mucha actividad. relajadísimo. Claro No, que sí. bien, pero da gusto. ¿Sí? No, así es. Lindo. Eso es lo que uno elige y le ¿Dormiste gusta, algo, ¿no? Felipe? Poco, Poco. menos de lo que esperaba. Hoy me tomé una horita más. Lo pero que pasa bueno. es que, claro, mucha actividad estos 2 Y días. mi ahí. hija me hizo compañía, eso menos mal. Muy bueno. Tren de cercanía, le decimos ahora. Tren de cercanía. Será Ferrocarril Carlos Antonio López. ¿Eh? Pero Dicen sobre que, todo- pero dicen que él fue el primero en Sudamérica, pero no sé si ya. ¿No? Llegamos, creo que tenía 200, 300 kilómetros en la época de los López. Y creo que en la Argentina ya tenía más de 2.000 kilómetros de ferrocarril, según me comentan, ¿eh? Capaz que estoy equivocado. Sí, Pero sobre todo que es un tema que así de viejo, el tren de cercanía como Carlos Antonio López me va a decir. Se viene hablando en tantas administraciones, en tantos gobiernos ya. sí. ¿Y tanta falta hace? Y también con diferentes modelos, Pedro, ¿verdad? Porque, bueno, primero nos hablan de una cooperativa, creo que extranjera, ahora nos plantean otro modelo, entonces... Y sobre todo tenés como 3 aristas, ¿verdad? Por Sí. un lado la gente te dice, sí, nos va a ayudar a agilizar el tráfico, todo, en todos los países funciona. Cualquier parte. Después tenés digamos, la pata o el sector de los vecinos que están afectados o se sienten afectados, tal vez invadidos en su derecho, en su justo derecho, ¿verdad? Y sí. Se habla de 1000 familias ahí. Sí, 1000 familias, ¿verdad? Sí. Vamos a confirmar los datos con los invitados, ¿verdad? Claro. Y después tenés gente que justamente esos vecinos a lo mejor no tienen ni título para reclamar, porque ya, a lo mejor ya ocuparon luego un lugar que era destinado al ferrocarril. Son diferentes aristas, ¿verdad? Claro, y que claro. necesitan, por ejemplo, necesitan exigen indemnizaciones y sin embargo, como dice Felipe, tiene papeles. no tienen títulos, por ejemplo, pero están habitando el lugar. Eso es lo que yo no entiendo y me van a explicar. Claro, acá. hay que ver Vos- la figura también, María. Claro. Expropiación, Pero ¿verdad? escuchame una cosa, no hiciste nada, ni un juicio, su capión, nada. Estás Ok. en un lugar que no era lo tuyo y no sé, ¿me entendés? ¿Que Y tienen que hay- indemnizar igual? ¿O Para cómo es el tema, sumar no? nada más, hay un proyecto de ley ahora en la Cámara de Senadores que trata precisamente, o sea, establece ya el inicio de las obras del tren de cercanía, Sí, y- que tenía que de hecho ser tratado hoy y pucha. por falta de quórum Sí. no pudo ser Sí, incluido. solamente en el proyecto de ley el presidente Qué no va a raro que poder para eso no se confirmar. quedan hasta medianoche, ¿verdad? No, 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 hay y posibilidad bueno. ninguna, Mariana. No, lo sabes que... Pero hay que ver ahí los financiamientos. Tengo entendido que ya están. Ya está Sí, todo Ya están eso. todos. Incluso, Solamente es hablar más, con en la las época del familias. Lugo, cuando él era presidente, creo que ya había una empresa Una cooperativa creo que fue francesa esa o época. sueca, no me acuerdo, que Una ya le cooperativa. dijeron, deme, nosotros vamos a hacer todo, pero, en fin, otra vez la cuestión política
dejó en aguas de borraja esa Porque sí situación. que hoy tenemos las Lo que tres pasa es patas que, involucradas. Claro. sí, y en un principio el Sí. grave problema de la zona eran las empresas que ya estaban establecidas ahí físicamente, digamos, y que tenían que comerse varios metros de su, Para atrás, de su digamos, propiedad para para atrás Claro, y pero no yo digo, querían si ceder, vos obviamente. comiste terreno que no era tuyo, entonces lo lamento, tenés que Claro. salir. O sea, Y ahí así volvemos es a, simple. Yo no sé ahí volvemos por a tu qué viejo tanto reclamo, problema. ¿verdad? A tu viejo reclamo, el tema del Estado, ¿verdad? El Sí. Estado es el Ya Estado el que atropellaron, ¿verdad? abandonó. Una vez, ahora tienen derecho a reclamar Dejó, incluso. y bueno, ahí estamos. Lo concreto es que si se implementa esto, señores y señores, de acuerdo a los números que tiran, más de 150.000 personas serían beneficiadas. Entonces, Y lo del tenemos que tráfico de comenzar. hoy quedaría Y, pero prácticamente Por lo menos hacia atrás, alivianado, ¿verdad? Sí. alivianado, sí. Funciona en todos los países, en Hay todas que las empezar a ciudades. discutir y ver las cosas de otra manera, pero bueno, vamos a ver todas las aristas. Está con nosotros el señor Roberto Salinas. ¿Qué tal? Desde Muy Masa, buenas ¿cómo le va? tardes, muy buenas tardes, Pedro. Es más o menos lo que Mariana, estamos contando, ¿no? Carmen, Felipe. Sí, más o menos, ¿no? Charlo, a Wilfrido también un saludo. Claro. Gracias por la invitación y bueno, yo creo que está de más decir que es un proyecto muy importante, Totalmente. no solamente desde el punto de vista de que reaviva, digamos, nuestra historia, sino que también nos da un medio moderno para solucionar problemas muy graves y que van a ir agravándose, ¿verdad? Acá Charlo con mayor precisión va a poder decir lo que él es experto en temas urbanísticos, la congestión. Totalmente. Entonces, esta es una salida que estamos tratando de encontrar soluciones a toda la problemática, reconociendo todas digamos, los actores que están involucrados y con sus reclamos. Y tal el caso que después voy a comentar ya cómo se está actuando, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, Gonzalo Garay? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes Bueno. en el programa Y y un gusto que se esté hablando de la ciudad, porque esto forma parte de la ciudad, ¿verdad? Totalmente. O de las ciudades, porque es metropolitano, que es un componente del tema, la Claro. movilidad, parte de la movilidad. ¿Esto tiene más pro que contra o más contra que pro? Desde ¿Qué- mi punto tu- de vista, Ah, absolutamente a favor del proyecto, sin lugar a dudas. Cualquier proyecto puede tener algunas lagunas, puede tener algunas cuestiones con las cuales uno no está de acuerdo, pero el proyecto, un buen proyecto, se va también adecuando a esa circunstancia, ¿verdad? Claro, Entonces, estamos hablando de transporte público, no cabe la menor duda de que Asunción, el Gran Asunción, tiene que priorizar lo que es transporte público y eso tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con el tránsito que recién se estaba comentando y que Un todos, desarrollo. que O sea, todos lo sufrimos diariamente. Claro. ¿verdad? Así que yo estoy muy a favor tanto de este tema como del Metrobús está bien. y de todo lo que implique mejora de la movilidad urbana y priorizar el transporte público. Así es. Si uno tiene un buen transporte público no necesita usar su automóvil, Es el sine lo qua non. cual te Exacto. descongestiona tremendamente la Totalmente. calle. Y les tiro un dato muy rápido en uno A de ver. los planes que hicimos para el Gran Asunción con el BID. El mal sistema de movilidad del área metropolitana hace que se tire, que Sí. se pierda entre 2 y 3 millones de dólares al día. Sí. Ahí se evalúan una serie de temas, ¿verdad? El tiempo el que perdés, el quemar el combustible inútilmente. Entonces, Claro. se Desde- podrá mejorar algunas cosas, como digo, del proyecto, pero Claro, apoyo. lo que pasa es que desde todo el punto de vista uno no entiende por qué se dilata tanto, ¿no? Pero bueno, estamos también con el doctor Wilfrido Fernández, coordinadora nacional de comisiones vecinales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Pedro. También buenas noches a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Nosotros también coincidimos con Ujú. Chalo y con el ingeniero Salinas de que evidentemente un tren de cercanías Sí. es una obra de progreso. Eso no está fuera de discusión, ¿verdad? Ujú. Lo que nuestra coordinadora tiene, y seguramente se me va a permitir explicar ahora y concretamente ¿A durante el cuántas, transcurso de la audiencia, tres cuestionamientos principales. Ya, a ver. Uno, esta es una ley muy corta que presentó el Poder Ejecutivo. Tiene 7 artículos, Sí. de los cuales el séptimo es nada más que comuníquese al Poder a donde corresponda. O sea, tienen 6 en realidad de fondo. Ajá. Y tiene un grave problema de inconstitucionalidad. Ese es nuestro primer cuestionamiento. Y en este punto, ¿Cuál es la seguramente el inconstitucionalidad? ingeniero Salinas, que estuvo presente la otra vez en la reunión del lunes en el Senado, ya escuchó la opinión de los senadores Silva Facetti, que estuvo presente presidiendo la reunión, del senador Enrique Baqueta, presidente de la Comisión de Legislación, y del senador Arnaldo Yucio, que fue el que impulsó nuevamente para que este proyecto salga del estado de armario en el cual estaba en la práctica.
¿Cuál es el vicio de inconstitucionalidad? En la zona del tren, Pedro, eso hay que entender bien, porque hasta ahora yo creo que la prensa no está bien informada. Hay 3 estamentos en cuanto a moradores y empresas se refiere. El primer estamento, que entre el Jardín Botánico y la Plaza Uruguaya, lo que a mí me consta, ¿verdad? Puesto que yo vivo en Trinidad, un 35 a 40% son propietarios con perfecto título legal. Eso es indiscutible. Nosotros ya hemos presentado nuestro título de propiedad a la honorable Cámara de Senadores. Eso no está en tela de juicio. Un segundo estamento, y eso quiero que se entienda muy bien, son aquellos moradores que están hace 80 o 70 años ya, desde varias generaciones, y que son arrendatarios de la municipalidad. Cada uno de esos predios tiene una cuenta corriente catastral en la municipalidad y han pagado o pagaron en el pasado arrendamiento, en el entendimiento de que estas son tierras municipales, no del ferrocarril. No de franja de dominio. No, eso quiero que conste bien claro, ¿verdad? Ajá, ya. Salvo que se pueda absurdamente aseverar que la municipalidad le estuvo estafando por 70 o 80 años a esos pobres moradores, ¿verdad? Esos pobres moradores, en realidad digo pobres en el sentido de que como criado a la vereda, al costado del tren, ¿verdad? Me consta personalmente, intentaron por varias décadas en generaciones titular sus derechos. Sí. Se iban a la municipalidad les remitía al ferrocarril. El ferrocarril les remitía a la municipalidad. Ida y vuelta, un ping-pong hasta que perdieron por abandono, digamos, ¿verdad? Sí. Y un tercer estamento, Sí. que es el único, el que la prensa más o menos enfoca, que son aquellos, que son los menos, que son aquellos moradores que vinieron en los últimos 30 años, redondeando, ya sea del Bañado o del interior, y que están asentados sobre la vía misma, Ajá. la mayor parte de ellos, que obviamente no tienen ningún derecho, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, es este proyecto, para redondear el primer cuestionamiento, para luego cederle el uso de palabra Ya, al sí. ingeniero, para rebatir, si así lo considerara conveniente, no indemniza ni siquiera al estamento A. Vale decir, no indemniza A nadie. a los propietarios con títulos legales. Tengo entendido que era de otra historia, pero bueno. ¿Con qué argumento, Juan? No, así es. Así es. Es más, lo que yo quisiera puntualizar es que esta Ajá. es una reincidencia. No, Sí. ¿Por qué perdón, reincidencia? No, es expropiación entonces. si No, la- no. No es expropiación. Un momento, por favor. Es una reincidencia porque hubo un primer proyecto del Poder Ejecutivo, Sí. que también nosotros ya cuestionamos, donde erradamente el ferrocarril se presentaba como supuesto propietario de la franja de dominio. Ah. Ese proyecto fue retirado. Nosotros entendemos de que ese proyecto fue retirado porque el ferrocarril no encontró títulos de propiedad que le avalen su condición de propietario de la franja de dominio. Entonces presentaron un segundo proyecto donde sencillamente dice que sea propiedad pública o privado, es ahí lo ilegal, es ahí lo inconstitucional, sea propiedad pública o sea propiedad privada, o sea, no se entra a discutir en el texto de la ley si es propiedad pública o privada, tenemos que salir de ahí sin percibir un solo peso. De indemnización. ¿Verdad? Sí, eso es resumiendo Sí. lo que dice el artículo Ahora, sexto, ¿verdad? a ver, un segundito, doctor. Va a contestar ahora, doctor, y después Mariana va a hacer la pregunta. Es así como dice. Sí, no, el o sea, la verdad doctor? que no quiero contestar punto por punto, Ok. porque ya No, no, demasiado no. contestamos punto Sí. por punto de estas cosas y el doctor sigue en una posición que me parece bastante errónea. Pero quiero nomás contar brevemente, Sí. quiero separar el problema, ¿verdad? Problema de títulos. El ferrocarril desde 1857, Sí. de hecho y de derecho, funciona sobre la franja de dominio. Nadie puede negar eso, ¿verdad? No, y es por una ahí pasaba. realidad absoluta. Claro. Desde Asunción hasta Encarnación y con un ramal hasta Bahía. Ajá. Entonces, en el año a finales de 1800 y después, entre el año 1907, cuando el gobierno le concesiona mediante una ley de 1907 a Paraguay Railway Company, Sí. le titula y le cede las propiedades desde la estación central hasta Villarrica. Y le dice a la compañía inglesa que después vaya titulando hasta Encarnación. Ya. O sea que una primera información, porque ya que estamos queriendo informar a la opinión pública, existen los títulos de propiedad. Existen. existen. Entonces, ese es un primer punto, ¿verdad? Ahora bien, un proceso de reivindicación, de revisión, si la propiedad del doctor Wilfrido se solapó con el otro. Ustedes saben que acá hay más, creo que, No tenemos propiedad un que catastro, tierra, ¿no? ¿verdad? Claro. Hay más propiedad que tierra. Sí. Entonces, eso va a llevar su tiempo, ¿verdad? De alguna forma, nosotros estamos ya comenzando un proceso de reivindicación de los títulos. Ajá. Ok. Pero ese es un tema que en este momento lo dejamos de lado porque ya estamos en proceso.
¿Qué es lo que queremos en este momento? En este momento hay suficientes elementos y leyes en el derecho positivo Sí. que protegen las franjas de dominio, ya sea de rutas o de ferrovías, en el Código Penal, en el Código Civil, en todos lados. Internacional eso. Exacto. Entonces, en este caso, nosotros para no entrar en una problemática de discusión de título por título y solape que se da en otro ámbito, lo que hace el gobierno es establece un ancho administrativo en el cual se tiene que despejar toda construcción o toda, digamos, toda obra que está obstruyendo eso. Bueno, ¿y ese ancho de cuánto es? Según el Código Rural, en donde nos basamos de 7 metros al lado cada vía. Bueno, lo que pasa es que si uno agarra y marca 7 metros al lado cada vía, tiene casi 15 metros, ¿verdad? Ahí que encontramos. Encontramos a los propietarios, como el doctor que dice que tienen títulos legales, que son vecinos de la franja, Sí. sin discutir si estamos solapados o no. Ah. A lo mejor el doctor tiene 1 metro de muralla adentro, o tiene 30, o tiene 2 metros. Sí. Entonces, lo que dice la ley es que nosotros vamos a negociar con el doctor para retirarle su muralla. Ese metro que tiene, digamos. Exacto, exacto. No le estamos expropiando nada. No, y le pagan esa parte. Claro, nosotros corremos con los gastos de sacarle la pagan muralla. Nosotros corremos con los gastos. No O sea, pagan quiero, nada. quiero, Platito, quiero señor. explicar eso. Porque eso no es una expropiación y se entiende como una servidumbre de paso. Claro. Ok, que está en el Código Civil Sí, sí, sí. y que está en toda la legislación y también en nuestro contrato de concesión en todos lados. Entonces tenemos el derecho. Lo que pasa es que si vamos a hacer caso por caso, nosotros vamos a tener a lo mejor 1000 o 2000 juicios de ese tipo. Entonces con la ley resolvemos el tema y le pasamos, digamos, la gestión al privado que venga a discutir con nosotros. Ese es un tema. Y por el otro lado, dentro de esa franja, si existen propietarios que le llamamos precarios porque no tienen papeles, ¿verdad? Y mismo lo que dice el doctor, un contrato con una municipalidad no le genera un derecho. Por otro lado, también tenemos municipalidades que han vendido parte de la franja. Ese es otro tema. Es un tema de título que estamos viendo por otro lado. Pero si hay gente que está en esa franja, Sí. el gobierno, no FEPASA, el gobierno se responsabiliza por relocalizarle y darle una vivienda propia, etcétera, etcétera. Y ya comenzamos un proceso de 260 familias censadas que Senavital le censó y le identificó que eran los más pobres, vulnerables. Por ahí comenzamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya hay un programa de relocalización a esas familias que están ahí sobre la vía, sobre la franja. Entonces, eso es lo que queremos con la ley, que establezca un procedimiento ordenado para gestionar con el vecino nuestro, que es el doctor. Algo marco y después... Exacto. Ahora, y también Totalmente tenemos caso la por caso. posibilidad, como la ley dice, que es un proceso negociado y pactado. Sí. ¿Verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de poder ir acordando plazos, acordando esto, para no, digamos, generar daños. Ahora, en el fondo, si por ahí tenemos, el doctor no quiere retirar su metro, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Entonces el doctor puede irse a la justicia a demandarnos. No hay problema. Pero Ese, frena todo el proceso. claro, fuera del proceso nos demanda. Entonces es también falso que la ley prohíbe que se hagan demandas contra FEPASA o contra el Estado. Entonces, cada ciudadano que se sienta afectado puede recurrir a la demanda. ¿Qué es lo que prohíbe la ley? Y eso ya me adelanto. La ley le prohíbe al juez, ¿verdad?, que en donde el doctor se hace una demanda para que no le dé una medida cautelar de trabajo al proyecto. Claro. Pero es lógico porque si es que nosotros no estamos discutiendo que él se retire, sino que estamos discutiendo que él nos está demandando por algún tipo de resarcimiento que él piensa razonable, no tiene por qué trabar el proyecto. Y esa medida cautelar no es de orden constitucional, eso está solo en el Código Civil. Entonces, ya hay antecedentes en otras leyes en donde se reguló eso, porque de lo contrario, un particular que no quiera mover un ladrillo dentro de la franja puede traer el proyecto. No, y eso es lo que pasa. Ese es el proyecto y es un poco la idea. Ahí, amigos, estuvimos nosotros poniendo acá sobre la mesa la cuestión. Esto que va a ser bastante duramente discutido, ¿no? Pero es necesario. Ya van a tener la oportunidad de hablar todos. Después de la pausa, Mariana va a hacer las preguntas. Nosotros vamos a hacer un cortecito, pero antes fíjense lo cómodo que estamos y queremos agradecer a Muebles Galano. Muchas gracias, Muebles Galano. Le paso un teléfono. Sí, mira, hasta acá yo. Hay que Sí. llamarla, ¿no? Tan Pedirle. cómodo Tan cómodo que quiso- Pedro no Sí. quiso estar parado. Sí, una butaca. Había sido Toto, estuvo dormido todo este tiempo, ¿verdad? Porque él parado, Anga, hacía el programa avivó y vos. nunca, ¿verdad? No se avivó nunca y ahora Pedro. Claro. 905-413 en Lambaré. Ahí llamás todo el asesoramiento.
Sí, señor, te sentás acá y ¿sabes qué? No te Ahí querés está mover Pedro. más. Muchas gracias, Te ves Muebles muy Gana, bien ¿no? sentado en un mueble Muchas gracias. gallano, Pedro. Ahí va. Pausita, ya volvemos. New sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. New sensations bear the answers, leave Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de sonido e imagen. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podés desbloquearlo con tu mirada. Atención, Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8 sin límites, unbox your phone. Qué bueno. Continúa el tráfico Mariana. Parece pesadito. una foto. Dice, no, ¿Qué video, cosa? No sé, parece una foto, digo. Y no, Sí, porque no está se ahí mueven. frenado. Que nadie se mueve. Yo creo que al arquitecto Garay le debe encantar. Qué bárbaro. Que después de la costanera, tantos años y mira vos. Bueno, Mariana, Algo que solucione esto. Para el arquitecto Gonzalo Garay, ¿cuál es la postura, digamos, desde el municipio, sobre todo escuchando ya, para la teleaudiencia que escuchó, ambos lados? Porque si bien es una cuestión legal, que hay que ir viendo los títulos, también se convierte en un problema social para el municipio y caso idéntico se da con el tema de cuidacoches, etcétera. ¿Cómo están trabajando desde la Municipalidad de Asunción sobre estos frentes? Bien, aclaremos que yo no soy funcionario, yo soy asesor Asesor. del intendente. No sé con cuál vestuario estoy acá en este programa, pero... Asesor de la Municipalidad. Urbanista. Bueno, Urbanista en bueno, realidad, arquitecto. La municipalidad apoya el proyecto, ¿verdad? La idea de hacer el tren de cercanías, etcétera, porque como decimos, forma parte de la movilidad de la ciudad y es transporte público. Entonces, es positivo esto. Ahora, no se ha entrado en este nivel de detalle que se Todavía. está mencionando, que todo proyecto tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo proyecto tiene, a medida que vas avanzando, hay una serie de componentes y bueno, este componente tiene que ver con el uso y la legitimación de esa franja de dominio, que como se explicó, hay distintas situaciones. Sí. Ese es un componente más del proyecto, ¿verdad? Pero en líneas generales, hacer un tren de cercanía por esa franja de dominio que existe, que no es muy usual que existan ese tipo de oportunidades, la Intendencia apoya este proyecto. Vuelvo a decir, sin entrar en estos detalles que hay que mirarlos ya de mucho más cerca y con el componente jurídico que corresponde. bueno, está bien. Yo sí me permite. Sí, para el presidente, perdón. A ver, un segundito nada más. Hace la pregunta y después... Ok. Justamente para el presidente Salinas, si nos puede, más allá de responder, digamos, los cuestionamientos, si nos puede contar en qué consiste el proyecto, los detalles, a ver si es que, cómo se va a movilizar, si es ecológicamente sustentable, Bueno, brevemente, gente beneficiada. Si pensamos en un ferrocarril eléctrico o... Claro, por eso digo, si este- es sustentable ecológicamente, ¿cómo? perfecto. O sea, todos conocemos los trenes y en las ciudades modernas los trenes se han sofisticado, ¿verdad? Entonces ya no son más los grandes trenes, digamos, que cortan tipo Retiro de la ciudad y es un desastre. Estos son trenes tranvía, son trenes compactos. Son, Parecido a esos que tienen tren de la costa, que tienen... en Buenos exactamente, Aires. exactamente. Eléctrico, total, piso bajo, silencioso. Y se le llama tren tranvía porque puede entre ciudades, Asunción, Luque, Areguá, puede ir a 100, 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Y dentro de la ciudad como tranvía a 20, 15 kilómetros por hora. Entonces es versátil, entra en el tráfico, inclusive va a ir entre las calles, como en el antiguo tranvía, ¿verdad? Lo que queremos es que llegue hasta la estación central y después entre en la ciudad en algún momento y complete un circuito tranviario. Entonces está preparada la tecnología, entonces es una tecnología adecuada para la ciudad y por otro lado es una tecnología que va a permitir crecer, digamos, ramificarse en la medida que vayamos con la Ampliando. municipalidad. Exactamente. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, es un transporte masivo que es sumamente puntual y es cómodo, confortable. Entonces, queremos poner un pasajero del centro de Luque al centro de Asunción en menos de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, o sea, una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos que darle ese servicio porque lo que queremos es que la gente deje su auto. Porque si no, cada vez va a haber más autos. Lo que pasa es que en las ciudades, cuando uno le coloca más avenida, más autopista, más viaducto, hay más autos. Porque el poder adquisitivo sube
El auto es más fácil, la gente compra y entra creyendo que es cómodo, o moto mismo. Entonces queremos sacarle, ¿verdad? El solo hecho de sacarle a 120.000, 150.000 pasajeros de autos y de motos al tren, nosotros estamos generando un impacto positivo por año de cerca de 150 millones de dólares al país, ¿verdad? En términos de accidentes, polución, digamos, el tiempo. O sea, de acuerdo a esto, decís que en 2 años se No, amortizaría en 2 esto. o 3 años esto se paga, digamos, económicamente hablando. Claro, con los niveles que están diciendo, ¿no? Claro. Y eso tiene en cuenta la ciudad o el Estado, ¿verdad? Para poder, digamos, después regular las tarifas. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que como dijo Gonzalo, pocas ciudades tienen estas franjas disponibles, ¿verdad? Con algunos problemas que vamos a ir resolviendo, pero esto hay que aprovechar, digamos, dándole ese... ¿Y qué es lo que pasa en la ciudad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estas líneas ferroviarias modernas aglutinan gente cerca de las estaciones. La gente quiere ya vivir ahí. Entonces se va a generar, digamos, unas ofertas habitacionales, Comercio, para clase, claro, alrededor de la comercio, parada, servicios, los servicios se van a concentrar, se crea todo un nuevo eje en la ciudad, que es lo que urbanísticamente también nos conviene ir desarrollando un nuevo eje de alta calidad. Va a tener una conexión al aeropuerto, ¿verdad? A la terminal del aeropuerto, y en el futuro esa conexión puede continuar hasta Mariano Roca Alonso limpio, ¿verdad? Y se va a ir ramificando. En un principio 44 kilómetros hasta Upacaraí, de Asunción, Botánico, Luque, Yucurú, Areguá, Patiño, Upacaraí, son las estaciones principales, ¿verdad? Pero como hoy tenemos todavía un problema del cruce de Luque que estamos resolviendo con el Ministerio de Obras Públicas, que es el tramo 3 de la autopista Ñuguazú, entonces vamos a ir en una primera etapa hasta Luque, 15 kilómetros. Esos 120.000, 150.000 pasajeros, el 95% tenemos entre Luque y Asunción, por eso que hay una buena demanda ahí. Claro. Y lo que queremos es un sistema que opere desde las 4 de la mañana hasta la medianoche, que le sirva a los universitarios, que le sirva a las personas que... trabajan 24 horas con a la exacto. noche y a la madrugada un horario especial. Y que también, ¿verdad? La gente salga a vivir también afuera, ¿verdad? O salga con actividades hacia el lago, ¿verdad? Porque está todo conectado. Entonces va a ir desarrollándose eso. Va a ser de doble vía, ¿verdad? Entre Luque y Asunción por el tráfico excesivo que va a haber. Y los trenes, que son estos tipos vehículos, van a cruzar las calles, en algunos casos en forma semafórica. Es como un camión, un ómnibus que viene para cruzar y tiene preferencia. Y en otros casos con la municipalidad ya acordamos hacer 2 viaductos, uno en General Santos y otro en Brasilia, porque esos troncales van a apuntar a la franja costera, entonces ahí vamos a tener, digamos, una diferenciación de nivel, van a pasar por abajo los autos y arriba el tren. Hay un aspecto, si me permiten, muy interesante en este proyecto. Yo no te quiero dejar sin casa, doctor. Gracias, Ni a vos ni a nadie. Yo estoy seguro que el proyecto puede contemplar esas cosas, ese componente legal del proyecto. Y financiero también. El mecanismo es muy interesante acá, el mecanismo de gestión y de financiamiento de este proyecto. Este proyecto no se hace con un préstamo que pagamos todos ¿Cuál es nosotros. la figura? Acá puede explicar el ingeniero Salinas mejor que yo. Acá FEPASA es una sociedad anónima del Estado, entonces tiene otras, la ley les permite usar otras modalidades distintas que la típica de hacer la ruta y se saca un crédito de donde sea. Y entonces ellos piensan hacer, y expláyate vos. FEPASA es una sociedad Roberto, anónima. Sí, un joint venture piensan ¿Qué hacer quiere? con el privado. inversor. obvio, claro. Sí. Entonces Eso es ahí va a novedoso facilitar para financiamiento, ¿verdad? Va a evitar financiamiento público de entrada. Sí. Y si es necesario calzar la tarifa por alguna cuestión social, ahí pagará el Estado. O sea, algún tipo de como pasa en subsidio. todos lados, sí. En todos lados. Pero nuestra figura jurídica nos permite generar, digamos, esa relación de riesgo compartido. Y no hay que olvidarse que nosotros somos concesionarios. O sea, nosotros tenemos un contrato de concesión firmado el 24 de junio, perfeccionado, porque esto del 2000 estamos en gestión, el 24 de junio del 2016, que nos da el derecho de la explotación de servicios de carga de pasajeros en todo el país. Entonces, con esa figura, nosotros lo que estamos haciendo es buscar un socio que nos dé la solución integral y desarrollar esto por 20 o 30 años. Perfecto. Un segundito, doctor, un segundito. ¿Tienes una pregunta sobre...? Sí, precisamente para el doctor, adelante. porque hace rato ya le veo Sí. haciendo así. Sí, está con ganas. Está con ganas. Y primero, en realidad, me gustaría que usted exponga esas respuestas que tiene seguramente a ¿Cómo todo no? lo que ya dijo. Con Sobre to- todo porque me llama la atención que él dice que no es tan así como usted está ¿Cómo no? diciendo y que demasiado ya se discutió sobre ¿Cómo ese no? tema. En 150 años, y atiende también lo que voy a decir, el ferrocarril se inició en 1857, en la época de Don Carlos. En 150 años, por desidia del Estado paraguayo, nunca se estructuró ni se implementó una franja de dominio del ferrocarril como se debió haber hecho. Lo único que nosotros decimos es que
Lamentamos que nunca se haya hecho y que ahora se pretenda patear el tablero y no hacerlo en debida forma. Y ahí te voy a, en 2 minutos te voy a adicionar los otros 2 cuestionamientos que tenemos. Desde el Jardín Botánico hasta la Plaza Uruguaya, según se refleja en la maqueta que está en pública exposición en el ferrocarril, existe un tramo casi de 10 kilómetros. 7, 8 kilómetros, ¿verdad? Desde la Plaza Uruguaya hasta el Jardín Botánico, por esa desidia del Estado paraguayo que puede constatarse ocularmente, existen casas alrededor de más de 1000 familias y empresas, más de 120 empresas. La empresa no hay ninguna que no tenga título legal, porque sostener, por ejemplo, que Líder y compañía es un ocupante trucho es absurdo, ¿verdad? Sostener que Nestlé es trucho es absurdo. Vamos a evitar nomás las marcas, Es doctor, sentido porque si común, no ¿verdad? nos vienen a nosotros Pásale a un poco encima. para las marcas. Entonces, hay un ejido urbano con casas a ambos lados y calles a ambos lados laterales de la vía del tren que se dejó estar y se formaron todos esos moradores con casas y empresas. Entonces, como bien lo dice el ingeniero, va a ser una versión más expandida porque va a ser un tren de doble vía Claro, que y después se vuelta. puede expandir más todavía. Nosotros sostenemos, y ese es nuestro segundo cuestionamiento, que desde la franja, que desde el Jardín Botánico, en vez de destruirse, no gratuitamente como pretende el ferrocarril, porque destruir gratuitamente es muy fácil, ¿verdad? Destruir pagando, pero millonadas de indemnizaciones. Porque no solamente hay que pagar las indemnizaciones a aquellas propiedades en las cuales se entra, hay que pagar las indemnizaciones, y eso es categórico, a aquellas casas y aquellas empresas cuya parte del frente van a quedar absolutamente bloqueadas. ¿Cuánto vale un terreno que está bloqueado? 0. De eso también es responsable el Estado paraguayo. Para ahorrarle al Estado paraguayo un caos económico, social e inclusive ambiental, porque se van a demoler árboles y demás cosas, nosotros lo que proponemos es una sencilla salida. Proponemos 4 salidas. 1, que el tren solamente llegue desde el interior al Jardín Botánico. 1. La alternativa más barata, porque no tiene ningún sentido destruir un ejido urbano, destruir la Cruz Roja Paraguaya, destruir el Hospital de Ojos, destruir la subestática de la Ande, destruir colegios de enseñanza pública como J.R. Dalquis, la calle Sebastián Gaboto, de muralla a muralla, ni siquiera de vereda, ya tiene 9,70 metros. No hay ni siquiera ni para la segunda, espacio para la segunda vía. Eso va a ser demolido y bloqueado. Vamos a tener hospitales, primero destruidos y segundo que ni siquiera la gente va a poder entrar al hospital, mucho menos ambulancia y demás cosas. Y vamos a tener colegios como J.R. Dalquis, donde los chicos a la salida o a la entrada se van a topar con el tren. ¿Cuántos muertos va a haber? Entonces, es así, es que con el metraje no se... Entonces lo que nosotros... Es un panorama tremendo. Yo me voy ya. Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, porque Es ahí tremendo. culmino en un minuto, prometo. Apocalipsis. Nosotros lo que queremos es la alternativa 1 que llegue hasta el Jardín Botánico. La alternativa 2 que venga vía la Flaca Costera, donde yo dejo constancia que el arquitecto Rubiani, que es otro arquitecto tan competente como Charlo en urbanismo, ya nos garantizó que existe un espacio originalmente asignado para el proyecto del tren. ¿Qué es que se use ese? Le va a salir gratis al Estado, puede venir a Campo Traviesa y llegar a donde quiera, a la Plaza Uruguaya o hasta el puerto. Es más, nosotros tenemos que pretender llegar por el viejo trayecto de la vía, aparte de demoler y dejar perjudicadas a empresas y familias sin pretender pagar un solo peso, es barbárico, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece Ahí está. la autoridad representante de este proyecto. Doctor, Y un último, y ahí termino, un último cuestionamiento es el metraje. El metraje, existe un padrón técnico universal que es 12 a 13 metros. No requiere más. Ellos piden 7 metros acá, 7 metros acá y ni siquiera establecen cuánto van a ocupar las doble vías. Es excesivo. Y ahí yo termino. Gracias, doctor. Bueno, ya en un ratito vamos a estar avanzando en estos temas, porque en algún momento también se habló, después seguramente Chalo va a decir si es así, que pasaría también por la costanera, en fin, unas cuestiones que después no se fueron dando. Pero bueno, vamos a hacer una pausita, pero antes tenemos unos consejitos también, ¿no? Así es, y les recordamos a todos que ya se llega, faltan días nada más para este concierto de Nicky Jam y queremos saber si estás listo, seguro estás listo. Acordate que Nicky Jam está junto a Juan Magán, Bonnie Lobby, Happy Hour y Pijama Party. Brahma Caramba Fest se viene más espectacular que nunca. Las entradas están a la venta en Red UTS y para reserva de mesas tenés que contactar con el staff de Faces o llamar al 600-940. Recordate que Nicky Jam
va a estar este próximo sábado 17 de junio en el Jockey, en el Brahma Caramba Fest, y vos tenés que estar ahí. Claro. These sensations experience us leaving for another day. I've got the spirit Luciferian, take the shock away. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Claro que sí. Ahí estamos. 23 grados la temperatura actual. Ahí vemos la costanera desde arriba. Algún movimiento ya en el centro, pero allá en el fondo se paraliza el todo. tráfico, ¿no? Arquitecto Garay, es preocupante lo que dice el señor. Sí, vamos a a mí me demoler asustó todo ya, el edificio. doctor, acá, casi me fui. Yo digo, ya va a demoler, vamos a hacer unas autopistas. Apocalipsis entonces, now, pero bueno, no, Apocalipsis. esto es broma, pero porque hay que ponerse también en el zapato Claro, de cada uno, obvio, ¿verdad? claro. De todas las partes, y eso es hacer un proyecto en definitiva. Así es. Yo creo que muchas veces, o sea, nosotros nos metieron en el paradigma de o esto o esto. Claro. Es un tema cultural. Muchas veces puede ser lo uno y lo otro. Y lo uno y lo otro generalmente es mucho más sostenible Ajá. que o esto o esto. Yo creo que se puede compatibilizar independiente de que exista a lo mejor otra alternativa por la costanera, lo que sea. Yo creo que un buen proyecto justamente lo que hace es acordar las cosas y siempre basado en la ley, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es arreglable, no conozco en detalle las cosas, ¿verdad? Pero que es atendible todos los reclamos que se están haciendo en cuanto a estas distintos modos de ocupación Ajá. del suelo. Yo no sé cuántos están en tu misma situación, ¿verdad? Porque es muy distinto a alguien que tiene un título que alguien que está ocupando. Pero Claro. incluso para un ocupante informal y legal, todo proyecto prevé un mecanismo o de relocalización o de indemnización. Claro. O sea, no es que le pasa así con una topadora, eso no se hace ya desde hace muchísimo tiempo porque un proyecto tiene que ser sostenible. Y sostenible es tan sencillo como decir, tiene que cuidar el aspecto ambiental, tiene que cuidar el aspecto económico y tiene que cuidar el aspecto social. Claro. Así de fácil es la cosa. Entonces es un componente más importante. Yo no digo que se solucione así, pero tal vez podemos pensar en términos de lo uno y lo otro. Y también pensar en términos de que un tren de porque esto no es un tren en el que hace un ruidazo, que estos son unos vehículos muy amigables con la ciudad, muy silenciosos. Pero el hecho de tener, yo veo del otro lado, el hecho de tener frente a mi propiedad, que me pase por mi sector, a mí me valoriza, es como el Metrobús. Sí, Es como el Metrobús que va a valorizar toda esa franja. Y eso Cuando es hay enfrente, ¿no? evidencias Sí. en otras ciudades que sí ya Sí. lo hicieron, ¿verdad? Como Curitiba. Por ejemplo. Sí, Mariana. Bueno, para el presidente de CEPASA, o si quiere agregar algo, el vecino le decía, yo me llama la atención que no se contempla realmente algún tipo de indemnización, sea cual sea la figura, para aquellos propietarios que sí tienen título, o sea, porque los que no tienen título, bueno, hay que resolver su situación un poco diferente, pero aquellos que sí tienen títulos y que van a ser afectados de algún modo, sobre todo en detrimento de sus terrenos, no con la valorización, obviamente, ¿eso se prevé o realmente tienen la certeza de que hay un 100%, en un 100% no se les va a afectar, por eso no se previó ese monto? No, o sea, no es que no esté previsto. Lo que pasa es que el proyecto de ley dice que toda la modificación, que nosotros creemos que es mínima, corre a cuenta nuestra. O sea, pero esa es una cuestión, digamos, en el cual, como le digo, si hay una muralla, ¿verdad?, a 1 metro adentro, corre a nuestro cargo la reubicación de la muralla, sin afectar, digamos, mayormente a la reubicación propiedad. de la muralla, pero no pagarle por el metro que le comen al terreno. No, porque no le estamos comiendo. Lo que pasa es que el concepto de servidumbre, pero lo que pasa es que acá hay que diferenciar dos conceptos. El concepto de expropiación es cuando nosotros, que el Ministerio de Obras Públicas hace, cuando entra 3 metros en mi casa, ¿verdad?, en mi propiedad, le compra, le expropia 3 metros, le expropia. Nosotros no estamos expropiando. Lo que nosotros le estamos diciendo es que esto siempre fue ferroviario. Inclusive existe una ley que es el Código Rural, ¿verdad?, que es del año 1932, que
le prohíbe luego a cualquier particular que tenga propiedad con la vía a construir nada. No le dice que le expropia, sino que evita que se construya ahí. Pero ¿qué pasa si el terreno en la municipalidad figura esa dimensión? Ahí, No, ¿quién le va a nosotros, pagar entonces? espérame, nosotros nos basamos, o sea, por eso queremos pues, ver los Claro. nosotros Me estamos- parece Ellos que les piden tengan los legalmente. títulos. Claro, no, Ellos están espera, pidiendo lo los que títulos. nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con la municipalidad, ¿verdad? Sí, Cuando bien, nosotros bien. trazamos el lindero municipal Ah. que está hacia la derecha donde está el señor Wilfrido y hacia la izquierda donde está, por ejemplo, como él dijo, NGO, está otro. Entonces nosotros tenemos ahí en los papeles espacio suficiente. Si se diese el caso de algún particular. Y otra cosa Sería mínimo. Claro, sería mínimo, pero otra cosa que pasó también en la historia es que, por ejemplo, un vecino como el señor Wilfrido, con el tiempo ha entrado en la franja y algunas veces nos comunicó, te estoy hablando 10, 20 años atrás, porque tampoco quería que se ocupe ese lugar. Entonces alambró y después ya puso una muralla cuando dejó. Entonces hubo un avance. Entonces nosotros si eso vemos, revisamos. Y en el caso de una perturbación mayor, pues entonces negociaremos, digamos, porque dice la ley que no se le afecte en forma importante. Nosotros tenemos que velar. Y por otro lado, también quería decirle una cosa. La tecnología que nosotros escogimos, que es una tecnología de tren tranvía liviana, también permite ir adecuándose al espacio disponible en función a la seguridad operacional. Entonces, por eso es que hoy no le puedo decir que le voy a cortar a 1000 vecinos como don Wilfrido y que vamos ahí a tener que resarcirle. No, yo creo que ese tema es mínimo, caso por caso, vamos a ir negociando, viendo. Y en la medida que sea necesaria, nosotros como proyecto le vamos a, digamos, solucionar o vamos a compatibilizar. Ese es un tema. Desde el punto de, entonces, y otra cosa, nosotros hoy estamos hablando con grandes propietarios como Rieder, estamos hablando con Sin Jical, marcas, estamos por hablando- favor, Sin sin las marcas, presidente. Salvo que por quieran favor. pagar el Solamente auspicio. las empresas. con X, Grandes Z, empresas. y Claro, listo, con grandes que empresas. son grandes Sí. vecinos, Sí. grandes vecinos, que están todos de acuerdo. Es más, ¿por qué estamos de acuerdo? Porque la plusvalía, por el tema de que pueden reconvertirse los terrenos en lugares comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una discusión que entonces hay que separar y hay que decir que sí estamos atendiendo ese tema y vamos a llegar a situaciones razonables. Entonces, no creemos que vamos a cortar ni un edificio en el medio, ojo, porque tenemos esa información con la municipalidad y estamos chequeando. Los que están adentro, ¿verdad? Que son, ahí hay que diferenciar, son precarios. ocupantes precarios. Y no, es que no se vaya. El Cernavitavi tiene un programa ya de 260 relocalizaciones que se le da vivienda propia, Sí. título, que está por el orden de los 3 a 4 millones de dólares que ya está previsto, pero está fuera del proyecto. ¿Por qué está fuera del proyecto? Porque el gobierno tiene esa responsabilidad de poder ir atendiendo esa problemática social. Claro. Entonces, fíjate que si hoy, por ejemplo, tenés un ocupante, ¿verdad? Un ocupante ahí precario, que vino, pobrecito, está ahí, digamos, con una casa precaria. Entonces, ¿qué es lo que probablemente vos le decís, te doy plata y salí, ¿verdad? Que es lo más fácil. Pero lo que pasa es que ese que le diste plata se va a instalar ahí al lado, ¿verdad? Y te va a pedir después otra vez. No, o sea, no le solucionás el problema. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, espera un poco. A esas personas que tienen esas carencias, vamos a mejorarle las condiciones de vida y ahí el programa y presupuesta un fondo para atender esa situación. Entonces estamos viendo caso por caso, digamos, la solución, pero no es que no se prevea eso como unos recursos complementarios. Ahora, sí no vamos a ver en la ley que hay un fondo que se constituye para atender todos los problemas, porque son diferentes. Entonces están atendidos y hay una estrategia social. Sí. Ambiental, ya tenemos la licencia de toda la línea de 44 kilómetros ya con nosotros. Sí. O sea, ya está la licencia ambiental. Y económica, ¿verdad? Social y económica, sí vamos a atender la problemática del señor Wilfrido, del señor A, B, C, D, como para poder convivir, porque él es nuestro vecino. Y nosotros con el tren vamos a beneficiarla a él y él también, digamos, de alguna forma tiene que poder vivir normalmente. Entonces vamos a tratar de encontrar los acuerdos como para que nosotros podamos compatibilizar con la actividad que él tiene u otro, digamos, que es un vecino ya de hace tiempo. O sea, no hay problema, estamos con ese espíritu. Sí. Y finalmente, lo que quería decir sobre este tema es que, independientemente de todas estas cosas, yo nomás parto de la base que no hay que desinformar, ¿verdad?
Claro. Entonces, ese tema de los títulos, eso no quiero más tocar porque, o sea, al final se está hablando, ¿vale? Ese tema del trayecto de entrar por el botánico, eso es innegociable. Nosotros, ¿por qué vamos a renunciar a una franja en la cual de 1857 estamos? O sea, eso es innegable y él no nos va a hacer renunciar ni nadie a esa franja. Entonces, eso ya te digo, Wilfrido, que es innegable, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta el centro y vamos a tener todos los cuidados necesarios. Y finalmente, en este proyecto de ley que está en el Parlamento, lo que queremos con Wilfrido y con los ocupantes o con los afectados, encontrar una solución. O sea, nosotros tenemos que llegar a una solución que todos estén felices. Entonces, eso es lo que buscamos, a pesar de todos estos detalles que estamos hablando. ¿Cuál es Sí, la a ver, solución? y bueno, el diálogo, No sé tienen quién que hablar, tenía la- tienen O que... sea, sí, un adelante. comentario más con todo, Sí. con todo respeto. El ingeniero está sosteniendo algo que su proyecto no dice. No va a haber indemnización. Pero yo solamente ya no me voy a referir a eso porque tenemos dos posiciones diferentes. Claro, pero esa es aparentemente nosotros- la única condición que también ya sé. ponen ustedes. Nosotros ya presentamos nuestros títulos. Hace 3 años que nosotros le pedimos a ellos que presenten sus títulos. No los han presentado. el huevo Y voy la a gallina, dar más o menos. tres comentarios de medio minuto. A ver. Alegaron primero una ley de 1899. Esa ley corresponde a un ferrocarril, a que yo les traigo, que tenía que llegar de Asunción hacia Villa y Gatimí, pasando por Santaní y demás. Nunca se construyó. En esa ley sí se habla de una franja de dominio, pero como nunca se construyó, nunca se implementó nada. Número 2. Alegaron después una ley de 1907, que con todo gusto le voy a Un dejar acá contrato de y que concesión. él citó a él. También la misma cosa, el artículo pertinente habla de una opción de expropiación, nada más que es una opción que nunca fue ejercida. Finalmente se fueron al Código Rural. Y fíjense bien lo que le voy a decir. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, firmado nada más y nada menos por el presidente de la República, Horacio Manuel Cartejara, y por el señor ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, dice textualmente que el artículo 80 del Código Rural veda por completo la posibilidad de tener propiedad privada en esa distancia. construcciones. Le voy a leer lo que dice el artículo Construcciones. 80 del Código Rural. También es prohibido Sí. tener a menor distancia de 7 metros de la vía depósitos de frutas o materiales de propiedad. construcción. Punto. O sea, lo único que hace ese artículo, mencionado erradamente, nada más y nada menos que por un presidente de la República y un ministro de Obras Públicas, es sostener que un propietario como nosotros, dentro de la franja de 7 No metros, puede construir. no puede hacer dos cosas. Exacto. No puede tener depósito de frutas y depósito de materiales de construcción. Cualquier otra cosa puede hacer. De manera que, inclusive, esa alusión que hace este proyecto erradamente al Código Rural, que como su nombre lo dice, 1, es Código Rural, no se aplica a casco urbano, y 2, jamás puede establecer una franja de dominio, es absolutamente errada. No hay fundamento para eso. Y una última cosa, acá cierro yo Por mi- favor, mi- así mi hablamos intervención. todo, doctor. Yo le hago un llamamiento público en la persona de Chalo, que está como asesor externo hoy en día de la municipalidad, tanto al intendente municipal, don Mario Ferreiro, y a la Junta Municipal, para que por favor tomen cartas en este asunto y no permitan que un ejido urbano, que está hace 150 años, se pretenda demoler, cerrando hospitales, cerrando comisarías, cerrando subestática de la ANDE y demás cosas, aunque sea pagando la indemnización. No vale la pena, no tiene ningún sentido. Y voy a decir A ver, una no, cosa. doctor, ya, Sí. ya, pucha. Es que tengo que... Toma, quédate aquí. Bueno, No. vamos a hacer una pausita. No, que más que claro está. Obviamente es difícil, obviamente, tener que negociar. Hay miles de personas que están expectantes acerca de lo que va a pasar con este tema. Pero evidentemente tienen que seguir conversando, pero para conversar alguien tiene que irse, alguien tiene que ser, decir, una película. Vamos a hacer una pausita, pero Carmen tiene un consejito también. Así mismo, porque los padres nos leen todo el tiempo y siempre salen ganando, como con la promoción de Crónica, que ya premió a mamá con, escucha bien, una sala equipada con todos los chiches, y ahora por el mes de junio un espectacular quincho para papá para sus domingos de asadacho y muchos premios más. Seguí participando y envía desde tu celular el código que aparece en la tapa de tu diario Crónica al 7376 y ya estás participando de esta promo. Con Crónica y Gonzalito, los padres siempre ganan. Bueno. Take the shock away. Bien, amigos, son las 19:48, 23 grados la temperatura, un tema bastante polémico, ¿no? Ahora,
toda construcción de una república se realiza en base al diálogo, ¿no? Y entonces en ese diálogo hay dos partes. En esas dos partes nadie puede salir ganando. Todos tienen que salir conformes. Esa es la base del diálogo. O si no, en fin. Vamos a hacer una conclusión, doctor. Bueno, A ver, le prometo ser muy breve, por favor. considerando lo avanzado de la hora. Sí. Yo en primer lugar agradezco la deferencia de esta cordial invitación y sostengo finalmente como corolario, ¿verdad?, que nosotros tenemos la mejor predisposición para que este proyecto siga adelante. Nosotros siempre hemos dicho sí al tren, no a este proyecto así como está. Y nosotros ni siquiera estamos peticionando categóricamente un rechazo de este proyecto como tendríamos derecho. Nosotros colaboramos ya con el Senado con nuestra propuesta de modificaciones. También le hemos entregado al ingeniero, que siempre nos atendió muy diferentemente. Le hemos entregado al señor intendente, que también nos atendió muy diferentemente, Mario Ferreiro, con todo su equipo de asesores. Y hoy le hicimos entregar una nota al presidente de la Junta Municipal, don Hugo Sánchez. De manera que siempre que este proyecto se torne constitucional, que no destruya un ejido urbano grave e irreversiblemente, aunque sea con indemnización, que no tiene razón de ser, ¿verdad? Nosotros estamos 100% con este proyecto. Nadie va a negar que un tren de cercanías es un gran progreso, pero que ese progreso sea hecho, uno, de forma legal y dos, de forma responsable. Muchas gracias. Doctor. Arquitecto Gonzalo Garay. No, reiteramos, el proyecto del tren de cercanías es un proyecto altamente ventajoso para la movilidad de la ciudad, es un proyecto que beneficia a muchísimas personas y es un proyecto que, por supuesto, como cualquier acción que uno acomete, tiene que cumplir con los requisitos legales y con las normas establecidas, y ese es el reclamo que se está escuchando desde acá. O sea, que se haga el proyecto atendiendo a todos esos aspectos. Está dentro de la... Que se ejecute, mejor dicho, el preocupación proyecto. de la municipalidad, que tiene que ver con el transporte, ¿no? Claro, claro. El ingeniero Roberto Salinas, ¿qué Bueno, pasa? finalmente, un mensaje, Sí. ¿verdad?, a los vecinos, De como el tranquilidad. doctor Wilfrido, sí, y otros que están ahí, que estamos hablando permanentemente con ellos, y a los ocupantes, ¿verdad?, que están en diferentes situaciones. Nosotros queremos encontrar soluciones para todos. Claro. O sea, no es el caso de ir a pasar por encima de todo, porque ese no es el espíritu. Por otro lado, vamos a ir en este proceso de negociación, porque la ley tiene que aprobarse ahora en breve en el Senado, ¿verdad?, y tenemos que converger en un interés común, ¿verdad? Claro. Lo primero, el eje que todos queremos el tren, como dijo don Wilfrido. Entonces, sobre eso estamos, digamos, tratando de encontrar los acuerdos para satisfacer todas las necesidades. Entonces, ese es el espíritu, ¿verdad? No hay que agarrar e imponer algo, no, estamos dialogando, ¿verdad? Y por otro lado, también quiero que comprendan mi posición. Nosotros tenemos una misión como responsable de la empresa de poder reactivar esto y de poder traer de vuelta al tren, así como ya lo hicimos en Encarnación Posadas. Ustedes ya habrán visto ahí el gran impacto que tiene lo que es un tren pequeño de corta distancia. Por supuesto. Y traerlo acá o expandirlo a nivel es una obligación nuestra. Por ¿De eso qué que, inversión hablamos, ingeniero? ¿en dónde? Acá. Para ese proyecto. 260 millones incluidos impuestos, Claro. ¿verdad? Ahí hay que deducir. Pero lo que les quiero decir nomás es que es un proyecto ya indiscutiblemente de gran beneficio, eso no vamos a discutir, pero que queremos atender todos los reclamos, tanto de nuestros vecinos, como dice el doctor Wilfrido, como de los ocupantes que están en diferentes situaciones. Entonces, ir viendo medidas de mitigación o de resolución de esos conflictos, ese es nuestro espíritu. Entonces, queremos llegar a un momento en el cual yo dije en un medio 99%, pero no es 100% de acuerdo, ¿verdad? Como para poder esto alinear. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, difícilmente también se puede implementar un proyecto que tenga, digamos, siempre elementos Tiene que ser negativos. sostenible, claro. Tiene que ser sostenible ambientalmente, económicamente. Entonces, lo que estamos queriendo es dotar de un medio reactivando esto que es histórico y darle una herramienta importantísima a la gente, a la ciudadanía. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a Ustedes. todos. Bueno, hay veces que uno piensa que es un puente de distancia lo que nos separa, ¿no? Pero, sin embargo, puede ser una tablita nomás. Por ahí puede ser un tren. Así es. No, una tablita por donde tiene que pasar la gente ahí tranquilamente. En fin, nos reencontramos mañana. Nos ¿les vemos, parece? Pedro, ¿Cómo estuvo, mañana. no? ¿Sí? Chao, chao. Bueno, hasta Hasta mañana, mañana. amigos. Que la pasen bien.
Sure, these sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations bear the